Recibimos hoy en los estudios de Radio Segovia al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de las ordenanzas fiscales de cara al año 2026 en el Ayuntamiento de Segovia, pero también de esa comisión extraordinaria de urbanismo en torno a la situación de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. Comenzamos hablando por las ordenanzas fiscales. ¿Cómo se puede valorar esa reunión que ha mantenido el alcalde con los diferentes grupos políticos y en este caso con Izquierda Unida? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que el alcalde pues no ha estado a la altura, ni el equipo de gobierno, a la hora de negociar, ¿no?, con los diferentes grupos, porque, bueno, debería de haber empezado las reuniones y la mesa de trabajo, la mesa de tasas, pues mucho antes. La mesa de tasas debería de ser, como digo, una mesa de trabajo que fuese continuada durante todo el año, y la convocaron 3 días antes de mandarnos la información definitiva. Nosotros de Izquierda Unida lo primero que pensamos es que, bueno, pues que habría llegado a algún acuerdo con alguno de sus socios preferentes, que son Ciudadanos y Vox. Y bueno, en parte pues lo entendemos y sin más, ¿no? Y la sorpresa fue cuando llegamos a la Comisión de Hacienda y tanto Vox como Ciudadanos utilizaron un lenguaje duro de falta de negociación y pidieron que se quedase encima de la mesa, ¿no? Entonces ahí pues nos sorprendimos de que el Partido Popular esté utilizando las tasas como una medida de presión y una medida partidista de esto es lo que hay, si queréis lo aceptáis y si no, pues nosotros utilizamos esta cuestión para criticar a los grupos de la oposición. Y al final, pues bueno, nosotros decimos que utilizar los presupuestos, que ya pasó, que no se aprobaron a la primera y tuvieron que aprobarse 4 meses después, y utilizar las tasas para hacer partidismo, pues nos parece totalmente irresponsable, ¿no?, por parte del señor Mazarías. Queda claro que él decía que era el alcalde del diálogo y para nada, ¿no? O sea, al final lo que se ha demostrado es que no está a la altura, no está demostrando una incapacidad de llegar a acuerdos, de dialogar, y por lo tanto está demostrando una incapacidad de gobernar. Y al final, pues bueno, lo que echamos de menos es que esas mesas de trabajo pues sean continuadas. Ellos decían que no había habido propuesta, nosotros hemos hecho propuestas durante todo el año porque hacemos ruegos en los plenos, mociones, y bueno, pues ahora están intentando resolver el trabajo que no han hecho durante estos meses. Por lo tanto, bueno, creemos que es insuficiente y que claro, llegar ahora, pues intentar estudiar el examen el último día, pues no suele salir bien. Entonces veremos qué pasa. El alcalde hablaba de un pleno extraordinario que todavía a día de hoy o en estos momentos no se ha convocado. No, de momento se ha convocado una comisión extraordinaria y todavía no nos han dicho cuál es el día que tendrían previsto convocar ese pleno extraordinario. Nosotros, bueno, pues tuvimos una reunión, como ya se ha dicho, todos los grupos han tenido reuniones con él en esta semana. Y bueno, nosotros lo que seguimos planteando es que haya una progresividad fiscal, ¿no? No es una cuestión de hablar de bajada de impuestos porque sí, sino de que paguen más quienes más tienen. Ese siempre ha sido el objetivo de Izquierda Unida, porque al final siempre hay que recaudar para poder dar unos servicios de calidad. Nosotros vemos 2 cuestiones que nos preocupan. La primera es que el Partido Popular ha aumentado la presión fiscal durante estos 2 años, por lo tanto no partimos de cero, y vemos que lo ha utilizado para cuestiones que poco tienen que ver con las necesidades de la ciudad, ¿no? Ha incrementado la partida de publicidad y propaganda, la partida de protocolo, la partida destinada a los grupos políticos. Uno de los primeros contratos que se hicieron fueron el de los coches de alta gama. Por lo tanto, vemos que se aumenta esa presión fiscal, pero ese aumento de la recaudación no va destinado a mejorar los servicios públicos. Y bueno, pues creemos que en ese sentido pues tendría que tener otra orientación, y luego pues nuestras propuestas van orientadas sobre todo a esa progresividad fiscal, ¿no? Pues intentar que haya un IBI diferenciado, por ejemplo, para que los locales que están ocupados por los bancos que pueden pagar más, o los supermercados que pueden pagar más, pues se pueda aumentar ese IBI a esos locales, y que ese aumento de la recaudación pueda servir para reducir el IBI a las familias trabajadoras. O por ejemplo también en lo que tiene que ver con la tasa de basuras, ahora mismo paga lo mismo una persona que vive sola en un piso pequeño que una familia de 4 miembros que viven en un adosado, ¿no?, por ejemplo. Entonces creemos que debe haber una progresividad, porque así también lo dice la ley de residuos, ¿no?, que
que tiene que pagar más quien más residuos genere, ¿no? Entonces nuestras propuestas van por ahí, ¿no? Siempre esa progresividad fiscal que hemos defendido desde Izquierda Unida para quien más tiene, pues que más pueda aportar para esos servicios públicos que tiene que prestar el ayuntamiento. Hay mucha diferencia entre la propuesta del equipo de gobierno del Partido Popular y lo que plantea Izquierda Unida. Sí, al final, bueno, pues son modelos totalmente diferentes, ¿no? Es verdad que con Izquierda Unida pues es muy difícil que se lleguen a acuerdos. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y a contrastar propuestas, contrastar ideas. Lo que decimos que echamos de menos de que se tendría que haber hecho durante todo el año. Es verdad que algunas de estas propuestas que estoy diciendo nos dicen que se comprometen a estudiarlo al año que viene, pero no entendemos por qué no lo han hecho este año, ¿no? Cuando ha habido tiempo. Si hubiésemos tenido esta reunión que hemos tenido esta semana, lo hubiéramos tenido en marzo, pues podíamos haber estado trabajando estos meses con estas propuestas. Por lo tanto, ahora es muy complicado. Nosotros sabemos de la dificultad de llegar a acuerdos con el Partido Popular porque los modelos de ciudad son totalmente diferentes. Ideológicamente, pues como digo, nosotros siempre apostamos por esa progresividad fiscal. El PP siempre habla de bajar impuestos, lo decía en campaña electoral, pero al contrario de lo que decía, pues en estos 2 años ha aumentado esa presión fiscal. Y por tanto, bueno, pues dentro de esas diferencias nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hablar, pero es muy difícil que lleguemos a acuerdos porque, bueno, pues estamos un poco en las antípodas, ¿no? De cómo se tiene que distribuir esa presión fiscal a los ciudadanos. Parece que será difícil, ¿no?, que se apruebe a tiempo esas ordenanzas fiscales para el 2026. Bueno, no sé cómo ha ido la reunión con los otros grupos. Nosotros entendemos que tienen más cercanía, ¿no?, pues con Vox y con Ciudadanos, y es posible que hayan podido llegar a algún acuerdo. La verdad que no han hecho el trabajo que se debería de haber hecho para poder llegar a esos acuerdos. Como digo, pues si la mesa de tasas la convocas 3 días de mandarnos la información definitiva, pues así es muy complicado y al final pues ellos son los que presentan una propuesta, ellos son los que tienen que convencernos a la oposición de que esa propuesta que presentan es atractiva, es buena, y también tienen que entender que los demás grupos tienen algo que aportar para poder apoyar esas ordenanzas, ¿no? Por tanto, vemos que eso no lo han aprendido todavía, llevan ya más de 2 años sin aprender que gobiernan en minoría. Y también entendemos pues que al final los otros grupos, sus socios preferentes, también se reivindiquen, ¿no? Y entonces, pues ahí en política al final es mucho diálogo, mucha negociación. Y bueno, pues vemos que el señor Mazarías pues está demostrando una incapacidad total. Nosotros siempre ponemos de ejemplo el anterior mandato. En el anterior mandato llegaban los presupuestos y se aprobaban, llegaban las tasas y se aprobaban. Y éramos 3 grupos los que teníamos que ponernos de acuerdo: Izquierda Unida, Podemos y PSOE. Y lo sudábamos ahí, teníamos que negociar y era duro, pero al final se conseguía, ¿no? Y ahora el señor Mazarías solo necesita que se abstenga un concejal y tiene 2 grupos para poderlo hacer. Y bueno, pues está demostrando que esa incapacidad de dialogar pues le está pasando factura. El problema es que encima utiliza temas tan relevantes de forma partidista en contra de la oposición, diciendo que es culpa de la oposición. Yo no sé si a nivel partidista o electoralista le puede beneficiar. Lo que sabemos es que a la ciudad no le beneficia esta actitud. Veremos lo que ocurre con estas ordenanzas fiscales. Podría haber un pleno extraordinario la próxima semana. Nos fijamos en la Comisión Extraordinaria de Urbanismo que trataba el polémico asunto de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, vinculada a una empresa que había realizado 18 trasteros sin la correspondiente licencia municipal. ¿Qué valoración se puede hacer de Izquierda Unida de lo visto en esa comisión extraordinaria? Bueno, en esa comisión extraordinaria sacamos 2 conclusiones fundamentales. La primera es que la señora Serrano pues ocultó información al ayuntamiento de que participaba en una empresa del ámbito inmobiliario, y la segunda es que esa empresa realizó unas obras de 18 trasteros sin la autorización municipal correspondiente. Es verdad que en esa propia comisión la señora Serrano se atrevió a decir que ella no sabía nada de estas obras, cuando luego en el propio expediente figura que ella misma fue la que hizo, como representante de esa empresa, hizo el encargo, ¿no? Estamos hablando de unos hechos gravísimos. Al final denota que el Partido Popular se siente que está por encima de la ley, que
que puede utilizar las administraciones públicas, las instituciones democráticas, como si fueran su cortijo, y bueno, pues nosotros pensamos que no puede seguir un segundo más como concejala. Creemos que se debe dar ejemplo. Y al final, pues bueno, ¿con qué cara le va a decir ahora el señor Mazarías a la gente que pida la autorización municipal si su compañera hizo unas obras sin la autorización municipal correspondiente? Porque hablan de que se puede hacer una declaración responsable para luego hacer esas obras, pero es que se ha quedado demostrado en esta comisión que esa declaración responsable que solicitó la señora Serrano la hizo cuando ya estaban los trasteros hechos, esas obras hechas. Por lo tanto, como digo, estamos ante unos hechos muy graves que no deberíamos de permitir. No solo permitimos a la ciudadanía, no solo podemos permitir a la número 2 del Partido Popular. Tiene pinta que el alcalde no va a tomar ningún tipo de medida, no va a exigir ningún tipo de responsabilidad a Rosalía Serrano. Claro, eso lo más grave de todo esto es que vemos a un señor Mazarías, a un alcalde que está protegiendo a su número 2 ante unos hechos gravísimos. Creemos que las instituciones democráticas no podemos permitir ese tipo de actuaciones, no podemos dar ese ejemplo, ¿no? O sea, como digo, ¿con qué cara va el señor Mazarías ahora a pedir a la ciudadanía que cumplan con la normativa, que cumplan con la legalidad? Además, una cuestión curiosa es que en las propias tasas municipales hay una propuesta para modificar la tasa por licencia urbanística, que además es como ya pues una situación totalmente esperpéntica. Y es una anomalía democrática de primer orden, ¿no? Que se esté proponiendo una modificación de la tasa por licencia urbanística cuando la propia proponente, que es la concejala de Hacienda, ha realizado obras sin la autorización municipal correspondiente. Es que, si no fuera tan serio, pues sería de risa, pero realmente, pues es, como digo, unos hechos gravísimos que no pueden quedarse sin tener una responsabilidad política. Y vemos al señor Mazarías que está protegiendo. Además, en el propio expediente se veía como varios avisos de los técnicos para iniciar procedimientos sancionadores, porque esa declaración responsable que presentaban no era acorde a la normativa urbanística. Les pedían que paralizasen las obras inmediatamente. Claro, no había obras que paralizar porque ya se habían realizado, y bueno, pues como digo, pues al final pues es una situación totalmente esperpéntica. Y en esos procedimientos sancionadores que se anunciaban, o sea, que decían que se podían empezar a iniciar, no se han iniciado, ¿no? También tendrán que explicar por qué no se han iniciado esos procedimientos sancionadores ante unos hechos tan graves. Bueno, pues aquí hay que resolver muchas cosas. Por un lado, depurar responsabilidades políticas con quien ha hecho esa actuación, pero por otro lado exigir que sea ejemplar con esas actuaciones y no protegiendo esas actuaciones, ¿no? Que es lo que está haciendo el señor Mazarías. Son las conclusiones después de esa comisión extraordinaria de urbanismo en torno a la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.